Evangelio de hoy, 13º viernes ordinario. Primera lectura. Les haré sentir hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Del libro del profeta Amós. Escuchen esto, los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo la cabeza. Ese día será como de luto por el hijo único, y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Con todo el corazón, Señor, te busco. Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor, te busco. No son los sanos los que necesitan de médico. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos que ven el canal Grazia TV. Si ya llegaron a este punto del video y les gustaría dedicar unos 10 minutos al día para progresar en el conocimiento de su fe y en su vida de oración, les invito a suscribirse a este canal, haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. En el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo Jesús llamó a San Mateo para que lo siguiera. San Mateo fue uno de los 12 apóstoles y escribió el Evangelio más largo. Vivió con Jesús por 3 años. Después dedicó el resto de su vida a la misión que Jesús le encargó y murió martirizado. Sin embargo,
Mateo tenía una vida de pecado antes de que Jesús lo rescatara de ella y curara su alma. San Mateo era un judío que se dedicaba a recaudar impuestos de su propio pueblo para darlos a los romanos. Los romanos le dieron ese puesto porque él conocía a los de su pueblo y sabía quién ganaba dinero y cómo, por lo que podría cobrarles bien. San Mateo pagaba una renta a los romanos y recaudaba el dinero que pudiera, lo sobrante se lo quedaba. Por eso estaba motivado a recaudar la mayor cantidad posible de dinero, respaldado por el poder romano. Y sus amigos publicanos serían iguales. Era un trabajo que se prestaba a muchas mañas y en el que todos ellos fungían como traidores de su propio pueblo. Sin embargo, Jesús no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Jesús llamó a San Mateo, y él se levantó primero y después lo siguió. Se levantó dejando su mesa de recaudador de impuestos. San Mateo, atraído por Jesús, dio ese paso que tantos otros no daríamos a veces: dejar nuestro pecado. Para levantarse de esa mesa en la cual recibía tanto dinero, tenía que haberse sentido muy atraído por Jesús. Tuvo que preferir a Jesús que al dinero. Aunque al ser recaudador de impuestos, él ganaba mucho dinero y en ello tenía ciertas alegrías, San Mateo sentiría también una tristeza de traicionar a su pueblo, de vivir deshonestamente y estar lejos de Dios. Y Jesús le ofreció ser, en cambio, un apóstol de la iglesia, un funcionario, pero del reino celestial, un servidor, pero del pueblo de Dios. Y no solo él se convirtió, sino que con su ejemplo se acercaron a comer con Jesús otros publicanos y pecadores. Un apóstol debe hacer eso, convertirse y convertir a otros. Mientras más pecadores sean aquellos que se acercan a la iglesia a darse la oportunidad de cambiar, más alegría hay en el reino de los cielos. Jesús comió con los publicanos para curarlos, para convencerlos de dejar el pecado. Si los pecadores no tienen contacto con Jesús, pierden la oportunidad de cambiar, y la iglesia no es, de manera perfecta, el club de la gente buena. La iglesia, aquí en la tierra, está conformada por nosotros, que somos humanos, que tenemos virtudes y defectos, una parte de santidad y otra de pecado. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si nos enfocamos en la parte vacía del vaso, la iglesia es como una familia de pecadores que se sientan a comer con Jesús en la mesa de la palabra de Dios que escucharon los publicanos y en el pan que comieron, que hoy en día es la Eucaristía, la comunión. La primera lectura nos describe el tipo de abusos que podemos pensar que cometía San Mateo y el resto de los publicanos, que estaban ansiosos de acrecentar su fortuna, aumentando precios, alterando balanzas, obligando a los pobres a venderse. Como en el día de descanso dedicado a Dios, estaban ansiando trabajar para tener más dinero. Y Dios les dice: les haré sentir hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra del Señor. La palabra de Dios es como un pan que necesitamos y que alimenta nuestra alma. Los pecadores no pueden sentirse del todo bien al hacer el mal, porque se ven privados de Dios, el único que puede hacerles sentir realmente felices. Los pecadores pueden sentir esa hambre de Dios y tienen dos opciones: arrepentirse y saciar esa hambre, o negarse a cambiar y seguirla sintiendo. Si se niegan a cambiar, entonces, en el día final, el del juicio, dice la primera lectura, que su final será de llanto y amargura. Pero si desean cambiar y ponen manos a la obra,
entonces podrán comer con Jesús esa palabra de Dios en la misa. En efecto, esos publicanos que comen con Jesús, que quieren dejar el pecado, pueden simbolizarnos cuando estamos en las misas. Aunque pecamos, Dios quiere que estemos ahí para curarnos. Para escuchar la palabra de Dios, eso nos irá cambiando. Y también para comer la Eucaristía, cuando hemos confesado los pecados graves, lo cual nos irá también transformando. Mientras nosotros estemos abiertos a escuchar a Jesús, a comenzar un camino de conversión, esforzándonos por ser mejores, entonces nosotros mismos estamos permitiendo a Jesús que coma en nuestra casa. La misa es como esa comida a la que asiste Jesús y los publicanos. Y Jesús se comparó con un médico y a los publicanos con los enfermos. La iglesia también es como un hospital al que van los enfermos a ser curados por el médico, Cristo. Pidamos a San Mateo que nos ayude a renunciar a las mesas de recaudación de impuestos que tenemos, aquellos vicios que nos dañan y dañan a los demás, especialmente en lo relacionado al dinero. También que no oprimamos al prójimo y que nos lleve a comer con Jesús en la misa, donde escuchamos la palabra de Dios y donde podemos recibir la Sagrada Comunión para que Cristo cure nuestras almas. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse tocando el botón con la cruz dorada que aparece en este momento en su pantalla. Así nos ayudan a alcanzar los 1000 suscriptores que nos pide YouTube para ser socios de la plataforma. Hasta mañana, Dios les bendiga.